Hola, en este tutorial de Ferretería Fersant vamos a enseñarte cómo copia el nuevo multi de ZAR. Este mando es capaz de copiar frecuencias desde 287 como el Cleans antiguo, a 868 como el SEA moderno o sistemas evolutivos a 433 por ejemplo. El sistema de copiado es bastante simple. Apretamos los dos botones de arriba y sin soltar el izquierdo pulsamos 3 veces el derecho. Luego cogemos el mando que queremos copiar, lo acercamos, a veces que hay que ir buscando un poquito. Ahí ya lo había copiado y le decimos en qué botón quiere copiar. Si hemos copiado otro mando, haríamos exactamente lo mismo. Pulsamos otra vez. 1, 2, 3. Este sería, por ejemplo, el Clensa Master Code, que tiene códigos de instalador. También lo copia bastante bien. Lo tenemos en el 2. Ahora vamos a hacer el tercer mando. Este es un 868. También estaría copiado. Y ahora por último vamos a hacer un sistema evolutivo. Estos mandos también los copia. La única diferencia que hay con los otros mandos es que estos mandos posteriormente los tienes que dar de alta en el receptor del garaje. Espero que os haya gustado. Gracias.